Buenas, bienvenidos un día más a mi canal y hoy vamos a seguir tratando, ¿no?, de desentrañar esos grandes personajes bíblicos que aparecen a lo largo de la Biblia para poder extraer una enseñanza práctica y elevadora para cada una de nuestras vidas. Bueno, el personaje de hoy que tenemos es Sansón, que lo encontramos a la altura del libro de Jueces, una época difícil para la historia de Israel porque era una época de muchos conflictos, ¿no? Era una época en la que no había ninguna estabilidad, que luego esa estabilidad se restauraría con el reinado de David y Salomón, en comparación, ¿no? Porque David también tuvo sus reveses y Salomón también. Pero bueno, en comparado con la época de jueces, pues era un desmadre, ¿no? Bueno, pues Sansón nació en esta época, un poco de difícil, un poco de conflicto en la historia de Israel, y se nos dice que previo a su nacimiento sus padres tuvieron que pasar un proceso, ¿no? Pues el proceso es, como muchas partes de la Biblia, es un eje, es un eje denominador común cuando uno se adentra en el estudio de las escrituras, porque una vez más otra mujer bíblica es estéril, ¿no? En este caso la madre de Sansón era estéril, pero bueno, un día pues se le apareció un ángel y le dio buenas noticias, ¿no? Le dijo que no solo tendría un bebé, sino que también este pequeño crecería y se transformaría en el libertador de Israel. Bueno, pues Manoa, el padre de Sansón, y su esposa recibieron claras instrucciones del ángel acerca de cómo criar a su hijo para que fuera nazareo, ¿no? Pues esta era una orden, los nazareos eran una orden estricta de hombres israelitas dedicados a servir a Dios, donde debían abstenerse completamente del alcohol, de nunca tocar un cadáver o, como conocemos la historia de Sansón, no podían cortarse el pelo, ¿no? Pues bueno, como el ángel predijo, pues Sansón nació y su padre lo criaron exactamente como se les había instruido. Bueno, antes hablamos de la esterilidad, ¿no? De una mujer más en la Biblia, como es la madre de Sansón, y muchos a esa altura de la Biblia, ¿no?, cuando están por jueces, se pueden preguntar por qué aparecen tantos casos de esterilidad en la Biblia. Bueno, pues la razón la encontramos en el simbolismo, ¿no?, de ese concepto de la esterilidad, ¿no? Bueno, pues ser estéril, ¿qué es al final? Ser estéril es tener la incapacidad de engendrar o de crear, ¿no? Bueno, pues todas las mujeres estériles que aparecen en las escrituras recuperaron su capacidad de creación cuando creyeron que era posible. Y esto nos deja ver que si en algún momento de nuestra vida nos vemos incapaces de crear o materializar algo en nuestra vida, es por falta de fe, ¿no? Bueno, es por falta de la debida fe. Entonces, pues Dios impulsaba a todos esos personajes a creer y a no fijarse en lo que siempre les había sugestionado, ¿no? En este caso, pues sus circunstancias y las creencias limitantes, ¿no? Estas siempre suelen ser los dos grandes muros en el desarrollo de la fe del ser humano, ¿no? Las circunstancias y las creencias limitantes. Bueno, pues para tener a Sansón, Dios, el ángel le dijo, pues le dio una serie de indicaciones, ¿no? Como decíamos antes, y una de ellas era que no debía de beber ni comer nada impuro. Bueno, esto quiere decir que para engendrar algo que nunca has materializado en la vida, debes estar libre de ideas contaminantes y que nublen tu visión, ¿no? Cada vez que aparece la palabra comer en la Biblia, se refiere a los pensamientos, pues si no comes de lo impuro, es decir, si no nutres tu mente de cosas que contaminen e imposibiliten el acercamiento a tu visión, conseguirás aquello que deseas. Bueno, pues habiendo desentrañado un poco, ¿no?, para poder entender mejor la historia, este nacimiento de Sansón, llega un día en que el niño que el niño crece, perdón, y se hizo un hombre, ¿no? Pues se nos cuenta también, pues, que era muy enamoradizo y que cuando estaba alterado, sometido a altas tensiones, exhibía una fuerza sobrehumana, bastante desastrosa para cualquier que estuviera en su radio de actuación, ¿no? Pues esa falta de dominio sobre su naturaleza le acarreó el percance que tuvo al conocer a Dalila. Dalila era una mujer que pertenecía a la comunidad de los filisteos, el gran enemigo de Israel en esa época, y simbólicamente representa el deseo carnal sin control, ¿no? Y esto, pues, vemos que una vez, pues, como Sansón era muy enamoradizo, como no había instruido su espíritu, como no tenía claro cuál era su misión, pues no tenía su sentido de propósito claro, no había adquirido autodominio, pues cayó en los brazos de Dalila y esta, intentando descubrir el origen de su fuerza, y ya que Sansón no se lo revelaba, después de tanto insistir,
pues pudo descubrir que era su cabello. Entonces un día lo durmió en sus piernas y le cortó el cabello, ¿no? Y acto seguido se lo entregó a los filisteos. Y estos lo ataron a 2 columnas con unas cadenas. Bueno, el pelo largo es un símbolo muy claro a lo largo de las grandes epopeyas e historias del mundo antiguo, y es que era un símbolo de estatus, era un símbolo de prosperidad y de poder. ¿Podemos encontrar alguna correlación en la historia de Sansón? Pues algo así, pero bueno, el poder de Sansón no residía en su físico, como vamos a ver a continuación, sino que residía en su naturaleza espiritual. Claro, pues, pero como todo antes de descubrir eso, pues tuvo que discernir las fuentes correctas de su fuerza y, como a menudo pasa en cualquiera que recorre el sendero espiritual, se tiene que ir desligando, ¿no?, de esas concepciones que le llevan a afirmar ciertas fuentes incorrectas hasta depurar esa visión y ver dónde está la fuente correcta de toda la fuerza, la prosperidad, la paz, la calma, que sabemos que es la mente divina, Dios. Bueno, pues Sansón estaba pues cegado por Dalila, ¿no? No tenía claridad de pensamiento, y en esos momentos no dejaba que Dios actuara a través de él, ¿no? Porque si hubiese tenido esa claridad, hubiese visto las intenciones de Dalila, ¿no? Pues esto le suele pasar al ser humano cuando está gobernado por su naturaleza inferior, ¿no? Sus pensamientos y sentimientos confusos y negativos, las pasiones, ¿no? Bueno, pues aquí vemos que, como a menudo pasa en la vida cotidiana, muchos de los que se ven sumergidos en un patrón constante de fracaso aparecen que podemos analizar de manera minuciosa que están siempre sumergidos en estados confusos de la conciencia, ¿no? Bueno, pues se nos dice que en el desarrollo de la historia, como he dicho antes, que Sansón se le ató a 2 columnas, ¿no? Pues en esas últimas horas, ¿no? Pues en su época, en su segmento de su vida más bajo, la chispa divina dentro de Sansón se despertó, y mirando al cielo le pidió a Dios que le diera las fuerzas por una última vez para derrumbar el templo que se sostenía por las columnas a las que él estaba atado, y matar así a todos los que estaban debajo de ese techo, que lo habían capturado. Y es interesante leer un poco lo que nos dice Jueces a la altura del capítulo 16, del 28 al 30, para poder desarrollar el final de la historia, ¿no? Se dice que clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme. Te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. Asió luego Sansón las 2 columnas de en medio sobre las que descansaba la casa, y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Y gritó Sansón: muera yo con los filisteos. Y después se inclinó con toda su fuerza, y cayó la casa sobre los principales raptores, y sobre todo el pueblo que estaba en ella, ¿no? Y los que mató al morir fueron muchos, más de lo que había matado a lo largo de toda su vida. Bueno, los símbolos bíblicos son súper precisos, ¿no? Y hay que tratar de descifrarlos. Bueno, Sansón buscaba las 2 columnas centrales, ¿no? Porque quiere llegar a la raíz de su separación de Dios. Ya no buscaba atajos ni soluciones superficiales, sino que su único deseo era destruir el templo. El templo aquí representa la propia mente de Sansón, y las 2 columnas su propia estructura mental y emocional, que había sido difuminada por conceptos falsos y erróneos. Esto nunca puede hacerse con nuestra propia fuerza de voluntad, sino, como vemos en las frases de Sansón, se recibe por la gracia de Dios y por apelar a Él para que actúe a través de nosotros. Y así fue pues bueno, que aunque murió Sansón junto con los que capturaron y la mayoría de los filisteos que se encontraban en el templo, finalmente Sansón venció. Y aquí os digo el porqué. ¿Por qué venció? Porque en última instancia logró sobrepasar la separación de Dios debido a sus pensamientos y emociones de naturaleza inferior, y porque pudo cumplir con el propósito para el que había nacido, ¿no? Que desde un principio el ángel había dicho a sus padres que era libertar a Israel de los filisteos, no de enamorarse ni de armar broncas por allá donde iba, ¿no? Como podemos leer en la historia. Bueno, pues de todo esto, como siempre, sacamos que la Biblia es un gran manual de cómo superar nuestras debilidades, y muchas veces
hemos sido como Sansón, ¿no? Que hemos puesto nuestras esperanzas y le hemos dado el poder a cosas externas a la figura de Dios, y eh, esta, este enfoque erróneo nos ha provocado estar capturados en las rejas de muchas situaciones negativas, ¿no? Pues en el caso de Sansón esa cosa externa fue su pelo, ¿no? Pero hoy en día las personas le dan más valor a lo que tienen enfrente a lo que realmente son y lo que pueden aportar al mundo. Otros le han otorgado el poder a su posición social, a la persona con la que están o a ciertas facilidades que tienen en la vida. Y si se da la situación de que les toca perder todo aquello en lo que habían puesto su fe, se ven acorralados en un laberinto de emociones negativas sin salida, ¿no? Pues lo que pasa es que, a diferencia de Sansón, porque ahí es donde está la rendición final, ¿no? La rendición de quiero dejar de ser esto y ser todo lo elevado que yo quiero ser. Muchos no miran al cielo, que no es más que una ilustración, que quiere decir que muchos no elevan su conciencia por encima de las dificultades y ver que éstas solo pueden ser más grandes que nosotros si operamos en el mismo nivel mental en el que la hemos provocado. Y esta es la gran enseñanza que podemos destilar de Sansón, y es, a modo de, para finalizar la historia, el enunciado es claro, es: no pongamos nuestra fe, nuestras convicciones y nuestras esperanzas en elementos externos, sino en el gran núcleo divino en el cual estamos circunscritos. Pues nada, pues muchas gracias.